Buenas tardes con todos, sean bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro programa de capacitaciones del reconocimiento internacional de datos abiertos. Yo soy Alma Vera, especialista en innovación con datos abiertos. Voy a compartir pantalla. Andreita, si me confirmas, por favor, que se esté viendo mi Sí se ve, pantalla. sí se ve algo. Perfecto. Perdón. Este programa de 8 sesiones del programa de capacitaciones del reconocimiento internacional de datos abiertos llega gracias a nuestra alianza estratégica con OEA, ILDA, Amazon Web Service, Google, Oracle y Microsoft. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial de Amazon Web Service, quien nos va a estar hablando sobre la anonimización. Pero primero quiero contarles el corazón de cómo nace este diseño de estas 8 sesiones que les van a servir a ustedes en todo el proceso del concurso, ¿no? La primera parte, en color amarillo, están todas las sesiones relacionadas a la preparación y a la disponibilización y publicación de estos datos abiertos. En color verde, el uso de estos datos abiertos. Vamos a tener sesiones para esto. Y en color celeste, pues, todo el tema en general. Esta es las 8 sesiones por cada una de estas etapas. Y ya ya hicimos la primera sesión, que fue el día lunes, de cómo publicar datos abiertos. El día de ayer, o sea, el día lunes fue cómo preparamos estos documentos, ¿no? El dataset, el diccionario de datos, los metadatos, con todos los estándares internacionales, la validación de calidad de datos. Ayer vimos cómo estos 3 archivos que ya los tenemos listos, cómo colgarlos de manera correcta en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Y el día de hoy vamos a ver el taller de anonimización de datos personales. Yo quiero aquí invitarlos, recuerden que este programa de capacitaciones del Reconocimiento Internacional de Datos Abiertos 2024 es abierto para todos, es decir, no solo son para servidores públicos, sino también para la ciudadanía en general. Vamos a estar pasando un link de asistencia para que ustedes registren su asistencia y puedan ganarse su constancia de participación de este programa de capacitaciones. Otro tema muy importante, y quiero extender aquí la invitación a todas las entidades públicas que todavía no nos han escrito, todavía no se han puesto en comunicación con nosotros. Inscríbanse. Andreita, por favor, ahí en el chat deja mi correo electrónico. Por favor, en el correo me ponen el nombre de su institución y su número de celular para poder yo contactarme con ustedes y agendarnos esta primera reunión inicial, que es parte de la asesoría técnica personalizada que vamos a llevar conmigo para que puedan publicar en datos abiertos. Otra cosa importante que ustedes tienen que saber es que este año, en nuestra tercera edición de este concurso, hemos ampliado para que el sector privado también participe. Así que si alguno de los ciudadanos pertenecen al sector privado, están trabajando en una empresa privada, pueden también ponerse en contacto con nosotros. Las empresas privadas también pueden disponibilizar su información en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Los vamos a acompañar también con esta asesoría técnica personalizada. ¿Qué gana el sector privado publicando en datos abiertos? Bueno, ¿qué gana? Bueno, primero, que van a ser la primera empresa en el Perú en disponibilizar en datos abiertos, y no solamente en el Perú, sino también en la región andina. Serían la primera empresa. Y si más empresas privadas se unen a este concurso, pues van a ser las primeras en cada uno de sus rubros. Y esto va a ser beneficioso para el país. No se preocupen que la información confidencial, como de sus ingresos, etcétera, o de lo que sea, digamos, no la información que ponga en riesgo a su empresa, pues no va a ser publicada, sino otro tipo de información. Para eso los acompañamos en la sesión de asesoría técnica. Entonces, el día de hoy, gracias a Amazon Web Service, vamos a tener este taller de anonimización de datos personales. Vamos a recordar rápidamente los criterios de evaluación, sobre todo el punto número 4,
y el número 5. Ustedes saben de que para este concurso, para ser primero evaluados y rankeados, primero deben de publicar 3 datasets nuevos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, y una vez que ustedes publican estos 3, bueno, recién empiezan a ser rankeados y evaluados. Entonces, vamos a estar dando puntaje por si hacen un algoritmo, un proceso de anonimización, un algoritmo sencillo, 10 puntos, un algoritmo avanzado, 20 puntos, y si el dataset tiene trazabilidad, es decir, con el ID anonimizado que se relaciona en el tiempo, van a tener unos 30 puntos. Entonces, vamos recordando el criterio número 4, este criterio de anonimización por cada dataset. Los puntos son por cada dataset. Si ustedes publican 3 datasets, esos puntos se multiplican por cada dataset, se suman. Entonces, primero, importantísimo, y a ver si ahí también me van contando en los comentarios, pues seguramente ya lo vimos en la sesión del día lunes. A ver, cuéntenme cuáles son esos datos personales que se deben de anonimizar sí o sí. A ver, yo los empiezo a leer. Yo los empiezo a leer a ustedes. A ver, vamos a ver. El DNI, el email, muy bien. William, Gisela, el ingeniero Gerardo, DNI, nombres y apellidos, perfecto. Dirección, muy bien, muy bien. Claro, los datos personales, efectivamente, es el DNI, nombres y apellidos, el número celular, el correo electrónico, el número de historia clínica, el número de cuenta bancaria, el número de celular, etcétera. Muy bien, aprendieron la lección. Entonces, recuerden, el proceso de anonimización es un proceso obligatorio y Datos Abiertos cumple y hace cumplir esta ley de protección de datos personales. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Se debe de ejecutar una fórmula o algoritmo que genere un código anonimizado. Es decir, el código no puede ser un número secuencial, ¿no? Entonces, esto es como, por ejemplo, un algoritmo sencillo que lo he creado yo, ustedes pueden crear el que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí pongo el DNI al cubo menos 100, y esta fórmula, recuerden, es secreta. A lo más lo saben 2 personas. ¿Quién? El responsable de tecnología y la persona operativa, salvo que sean máximo 2, ¿no? Estas 2 personas, o de repente lo sabe una sola. Y esto no se le debe de contar absolutamente a nadie, porque esto es secreto, ¿no? Estamos protegiendo la identidad de las personas. Y digamos que este es como un ejemplo sencillo, un algoritmo sencillo, y un ejemplo más avanzado es cuando ya hablamos de criptografía irreversible o pseudo-anonimización. Y en el taller de hoy día, Cristian nos va a estar de Amazon Web Service, nos va a estar contando cómo hacer esto. En cuanto al criterio número 5 de la evaluación del concurso, que hablamos de la trazabilidad del ID anonimizado que se debe relacionar en el tiempo, pues recordemos que el código anonimizado no puede ser reutilizado para asignar a una persona diferente. Para el uso, ¿por qué esto es importante? Porque para el uso de la inteligencia artificial, pues, y usar estas herramientas, se debe mantener el mismo código anonimizado de la misma persona, ¿no? Por ejemplo, de periodo en periodo. Y yo les contaba este caso, ¿no? De repente en el primer mes yo le asigno el ID 001 a una mujer y en el siguiente mes le asigno ese mismo código anonimizado a un hombre. Eso es incorrecto, no se debe de hacer. Lo que se debe de hacer es crear un nuevo código para este señor. Entonces, en el mes 1 va a aparecer el ID de esta señorita, en el mes 2 va a aparecer el mismo código del ID 001 para esta señora, esta mujer, y le creamos un nuevo ID 002 para el hombre. Y ahora sí voy a presentar a Cristian Camilo Castellanos de Amazon Web Service. Él es magíster y doctor en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. Cuenta con 20 años de experiencia en arquitectura de software y solución en el sector público y educación. Además, ha sido docente en cursos de pregrado y posgrado en la Universidad de los Andes.
Actualmente se desempeña como arquitecto de soluciones en Amazon Web Service en el sector público para la región andina. Su rol es guiar a las organizaciones a lograr sus objetivos a través de soluciones en la nube. Entonces, damos la bienvenida a Cristian. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a esta sesión. Hay mucha expectativa del taller de hoy y el escenario es todo tuyo. Te escuchamos. Muchas gracias, Alma, y a todo el equipo de PCM, pues, por esta invitación. Para mí siempre es un placer participar en este tipo de eventos y porque une dos cosas que me gustan mucho, ¿no? Tanto en la parte de analítica y datos como el trabajo que hacemos en el sector público. Voy a contarle un poquito de mí. Yo voy a arrancar aquí con mi presentación. Denme un segundo, por favor, me confirman allí si ya están viendo mi presentación. ¿Qué te ve? Genial. Como les decía, como yo trabajo en sector público en Colombia, atendemos, estoy basado aquí en Bogotá, pero atendemos tanto Perú, Ecuador como Colombia en sector gobierno. Pues nos encanta eso, ayudar a las organizaciones a poder desarrollar sus proyectos de datos, temas de analítica, de tal manera pues que haya un impacto en la sociedad. Entonces, de nuevo, gracias por la invitación y vamos a arrancar con esta sesión que se llama Anonimización de datos personales con AWS. Vale. Vamos a hablar un poquito para dar el marco de lo que es analítica como tal, ¿listo? Porque creo que es una fase importante, ahora lo escribo de manera general, Alma, pero cómo vamos desde las fuentes de datos hasta la explotación, de izquierda a derecha aquí en mi pantalla, y dónde entra la parte de anonimización, ¿no? Como para ubicarnos en la foto grande de todo el proceso y ver en dónde es que hace sentido. Entonces, básicamente, esto tal vez ustedes ya lo tienen bastante revisado, pero tenemos las fuentes de datos, que pueden ser bases de datos, archivos, etcétera. La extracción de esos datos por diferentes canales, bien sea una conexión a una base de datos, o bien sea la extracción de un archivo, piénsenlo en CSV o en Excel, o conectarse ahora con cosas más modernas, digamos, como temas de Internet de las cosas, IoT, ¿cierto? Quisiera poder extraer información de sensores o de PDFs para poder procesarlos y de esa manera poder agregar como valor sobre esos datos. Luego viene la parte de almacenamiento, donde guardamos estos datos, ¿cierto? Tal vez puede ser una base de datos o una bodega de datos o un lago de datos. Y obviamente está la parte también del catálogo que nos permite saber cuál es la metadata y cómo están esos datos descritos, tanto en temas de negocio, para qué me sirve determinada columna, para poder luego crear los diccionarios, pero también para poder, por ejemplo, llegar a definir cuál es el acceso que tienen esos datos, quién tiene permisos, tanto personas o aplicaciones sobre cada uno de esos datos, ¿no? En la cuarta fase tenemos la parte de transformaciones y preprocesamiento, entonces ahí entra un poquito ya el tema de, ya que tengo los datos, evaluemos su calidad, hagamos limpieza sobre los datos, temas de enriquecimiento, cómo esos datos le podemos agregar otra información, por ejemplo, con datos abiertos, que es lo que principalmente nos trae la sesión de hoy. Entonces, cómo podemos ir incorporando, por ejemplo, información que esté disponible del clima o de alguna otra entidad que me permita agregar más valor y entender mejor esa información. La parte de anonimización, que es la que nos centra la sesión de hoy, y ya lo has descrito muy bien, Alma, y yo voy a entrar también a hablar un poquito del tema más adelante. Y finalmente la explotación, que tiene que ver con el qué hacer con esos datos, ¿no? Al final hacemos todas estas cuatro fases anteriores para algo, que es lo importante aquí, cuál es el propósito de negocio, cuál es el propósito de cara, por ejemplo, a la política pública o de cara a mis usuarios finales para que haga sentido toda esta inversión de tiempo que estamos haciendo. Y dentro de esa explotación, pues, puede ir desde un análisis visual en tableros de control, ¿cierto? Mostrar cómo está la información, por ejemplo, de los pacientes en el área médica o cómo está el desempeño de los estudiantes en el área de educación, etcétera. O consultas analíticas, también que yo quisiera hacer un análisis más de agregaciones. Piénsenlo como un analista de negocio que quiere estar revisando, un estadístico que quiere estar revisando comportamiento y tiene que estar jugando en hacer consulta y entender un poquito los datos a nivel de, por ejemplo, consultas tipo SQL, ¿no? O exponer esos datos de manera ya preprocesada con los pasos anteriores en un formato de datos abiertos para que la ciudadanía o grupos de investigación o entes de control, lo que sea, puedan entrar a analizar esos datos, dejarlos expuestos, crudos,
o con un preprocesamiento como tal, o aplicar procesos de aprendizaje automático, machine learning, inteligencia artificial que me ayuden a detectar, por ejemplo, predicciones y tendencias de cómo podría seguir comportándose bajo este mismo tendencia estos datos dentro de un mes o dentro de una semana. Y finalmente, integrarlos, ¿por qué no?, con aplicaciones empresariales, ¿no? Como yo los integro, por ejemplo, para que, sigo con el caso de detección de desempeño bajo en un estudiante, cómo poder accionarlo para que, por ejemplo, un asesor contacte al estudiante y le diga, venga, revisemos porque de pronto su desempeño no está siendo el más adecuado. Vale, bajo este proceso, este ciclo de vida desde la fuente hasta la explotación, en este slide y me sirve para dar pie a contar que en AWS lo que tenemos es un conjunto de servicios. Piénsalo, yo siempre hago la analogía con unas fichas de Lego que nos permiten para cada una de esas fases habilitar un conjunto de servicios sobre la consola de AWS de computación en la nube que los usuarios puedan entrar a utilizar muy fácilmente eh, bajo un modelo de pago por uso. Entonces, por ejemplo, lo que necesitamos es traer información de base de datos. Hay servicios como DMS, que está aquí en la parte superior, que me permite conectar una base de datos y estar ingestando la información. ¿Listo? O con Glue, que va a ser un servicio que vamos a revisar más adelante en el demo, que me permita también conectarme, extraer datos y hacer temas de ETL, por ejemplo. En la parte de almacenamiento, también para todo el tema de data lakes y de Redshift, que es como un data warehouse. Para la parte de transformación, ahí tenemos de nuevo Glue, que va a aparecer mucho, DataBrew, vamos a entrar a mirar más adelante. Macy también para todo el tema de detección de información sensible, que eso es parte de lo que tiene que ver con anonimización. Y en la parte de explotación, pues ya temas de tablero de control, temas de consultas sobre la data lakes y la parte inferior que habla de SageMaker y Bedrock para todo el tema de Machine Learning e inteligencia artificial. Sí, es esta misma slide, esta misma gráfica, pero ya asociándolo a qué servicio en AWS permiten ejecutar, implementar este tipo de actividades en esas fases. Vale, ahora sí haciendo un zoom in, un acercamiento, doble clic sobre lo que tiene que ver con anonimización. Vamos a decir que también hay una serie de fases que se desarrollan ahí. Lo primero es identificar los datos, ¿cierto? Probablemente ustedes dirán, ah, no, yo ya conozco cuáles son los datos dentro de mi organización que tengo que anonimizar. Y los tengo que anonimizar básicamente porque son sensibles, ¿cierto? Es lo que se denomina PII en inglés, es decir, información personal que me hace identificable, que me permite identificarme a mí como una persona, individualizarme como una persona en concreto. Y obviamente para el caso de uso, pues puede ser bastante riesgoso, imagínenselo, dejar expuesto información de la hoja clínica o de la historia clínica de un paciente. Eso pues es bastante riesgoso, o información financiera, información de menores de edad. Entonces, obviamente hay unos riesgos asociados a dejar esa información eh, sin anonimizar, y por tanto la primera fase es como identificar, ¿no?, cuál es esta información para luego poder clasificar y decir esta información o es sensible o es confidencial, ¿cierto? Poder darle como una categoría, qué tan sensible es, y a partir de eso tomar las decisiones que vienen más adelante. Pero la primera fase y lo clave es identificar. ¿Listo? Luego identificar, vienen dos elementos o actividades que pueden ir perfectamente en paralelo, no tienen que ser secuenciales, y uno es el tema de catalogar y el otro el tema de gestionar accesos. Entonces, ¿qué es catalogar? Ya que identificamos lo que les dije ahorita, clasificar, es decir, esta información es sensible o confidencial o incluso puede ser de seguridad nacional, por tanto tiene como diferentes niveles de sensibilidad, llamémoslo así, o de confidencialidad. La parte de gestionar accesos que tiene que ver con, ok, ya sé que esta columna, por ejemplo, este campo que es el número el DNI, por ejemplo, en Colombia dice el número de cédula, en el caso de Perú no sé el DNI, y por tanto esa información es sensible y tengo que clasificarla para ver cuál es ese nivel de criticidad, porque dependiendo de ese nivel van a venir las acciones posteriores, cuál es el riesgo, cómo anonimizarlo, si lo enmascaro, si lo de identifico que viene más adelante y demás. Y gestionar los accesos tiene que ver con quién tiene acceso a qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que para determinado propósito esa información, por ejemplo, un analista que tenga que ver con cómo es el comportamiento de alguna epidemia que se esté realizando, de pronto no le interesa el nombre de la persona, ¿cierto? No le interesa el número de documento, pero tal vez sí le interesa cuál rango de edad está, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Desde cuánto tiempo lleva enfermo? Entonces, ahí, dependiendo de el para qué la información, termino
definiendo cuáles son los accesos. Entonces, de pronto, un conjunto de usuarios pueden acceder a determinadas columnas, pensándolo en columnas, o en tablas, y algunos otros usuarios pueden acceder a diferentes columnas y no a otras que no haría sentido de pronto que tengan ese tipo de accesos. Entonces, tiene que ver también con quién accede a qué, ¿sí? Tiene permiso para acceder a qué. Y una vez definido tanto el tema de acceso como de catalogación, pues viene ya la parte de anonimizar y es, ok, esta información que ya determiné que tengo que anonimizar, que tengo que ofuscar o que tengo que enmascarar, ejecuto ya dos actividades, yo creo que ya no lo ha mencionado previamente, es o enmascarar o de identificar. ¿Cuáles son las diferencias principales allí? Para eso me paso al siguiente slide. En enmascarar, piense lo que es, vamos a decir, poner opaca o ofuscar la información. Pues no sé, si viene una columna del DNI, continúo con el ejemplo, llenarlo de asteriscos. De esa manera, pues sé que está el campo, pero no puedo hacer absolutamente nada con él, ¿cierto? No lo puedo cruzar, por ejemplo, ni hacerle trazabilidad a esa información porque, pues, tanto el usuario 1 como el 2 como el 3 tienen los mismos campos con asteriscos. Cuando ya hablo de identificar, es que ya no pueda individualizar a la persona o a la información dentro de esa fila de ninguna manera. Y por eso lo que hago es, no lo lleno de asteriscos o de un comodín, sino lo que hago es aplicarle una función de hash, y ahí es donde viene esta parte. Piensa en la función de hash como una fórmula, normalmente es matemática, que me permite transformar el dato original a otro dato, ¿cierto? Con la beneficio de que luego le pueda hacer trazabilidad, ¿vale? Entonces, en esta parte inferior lo que tenemos es cuando, o los elementos que entro a evaluar cuando escojo qué tipo de anonimización o de función de anonimización aplico. Entonces, piénsenlo, por ejemplo, que tiene que ver con el riesgo, que lo mencionaba ahorita. ¿Qué tan riesgoso es que se quede esa información libre? Porque dependiendo de eso, pues yo puedo tomar un camino donde invierta más o menos recursos. Cuando hablo de recursos, hablo de tiempo o de cómputo o de personas, etcétera. Clasifico esas variables y también luego hago el mapeo de los datos. ¿Listo? Cuando tomo esa decisión. Y eso se hace normalmente con una función de anonimización que puede ser tan simple o tan complejo. Eso, digamos, depende también de los riesgos que mencioné anteriormente y del para qué. Y básicamente lo que se basa es que tengo una información original, cruda, digámoslo, unas llaves, por ejemplo, en este caso, los nombres de unas personas, aplico una función X y me genera un valor resultado, ¿no? Un dato ya anonimizado. Hay un elemento clave cuando hago estas funciones y es que hay la posibilidad de que hayan datos que al aplicar la función genere el mismo hash. A esto técnicamente se le denomina una colisión, así como una colisión de dos valores que, siendo iguales en el hash, corresponden a valores diferentes del dato de origen. Esto puede ocurrir dependiendo de la función que se escoja y es importante tener claro ese concepto, digamos, de la colisión y cómo buscar una función que reduzca la probabilidad de colisiones. Digamos, ahí no me voy a poner tan técnico, pero simplemente dejar el concepto de que hay un dato original, se le aplica una función de anonimización, una función de hash, y al final ese hash eventualmente puede generar una colisión. Y eso es malo, tener una colisión, porque si ustedes se lo imaginan, si en algún momento yo quiero cruzar una información, miren el ejemplo que tengo aquí a la derecha, miren que el primer DNI para la columna que dice hash 1 tuvo una colisión con el último DNI. ¿Listo? Miren que es diferente el DNI del 1 al 8, como es el DNI en Perú, pero el último es del 1 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, y con una función de hash determinada me generó el mismo valor. Entonces miren que en este escenario hubo una colisión. ¿Y por qué se generó eso de nuevo? Porque la función que se seleccionó para calcular el hash 1 generó una colisión. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo ocurre esto. Para aplicar un poquito ya en la parte práctica, voy a mostrarles aquí precisamente esta hoja de Excel. Denme un segundo. Y les voy a mostrar acá, acá está, esta misma función que les estaba mostrando ahora, pero vamos a ver que tenemos el DNI acá y una función de hash puede ser tan simple, si se alcanzan a ver ahí en mi pantalla, como aplicar una raíz cuadrada sobre la suma del número original del DNI con una constante, por ejemplo, el DNI más 23 por 3 raíz cuadrada de todo eso.
¿Listo? Y en ese sentido, miren que esa función lo que me hizo fue calcular este valor de acá. Con esa función que le acabo de escribir muy simple, podría ser el número elevado a la 3, dividido en raíz cuadrada, cosas de ese estilo. Ahí es donde me está generando esta colisión, porque como los números están tan cercanos, al aplicar esa fórmula me dio el mismo número. ¿Listo? Pero podría ser algo un poquito más sofisticado. Miren, aquí incluso hay una función mucho más sofisticada que no voy a entrar a detallar. Es un tema ahí de módulos matemáticos, etcétera. Y en ese caso también, incluso estos dos números, para el caso del hash 2 me generaron el mismo número y por tanto, si lo pensamos publicar estos datos así, si alguien quisiera hacer trazabilidad y cruzar esta información que ocurrió en el periodo del primer semestre y el segundo semestre, podría encontrarse o podría asumir que esto es la misma persona cuando en realidad no la es. Son DNIs diferentes, pero que la función de hash arrojó el mismo valor. Por tanto, hay que tener en cuenta todo el tema de colisiones y cómo escoger una buena función de hash. ¿Cuál es la buena noticia acá? Que existen ya estándares que permiten a generar o aplicar funciones de hash muy simples que reducen la probabilidad de colisión. Entonces, por ponerles un ejemplo muy básico, voy a mostrarles acá. eh, por ejemplo, en Python, si alguno está familiarizado con Python, o igual si es con Java, o incluso en las bases de datos tradicionales, en SQL, no sé si usan MySQL o si usan Postgres, si usan Oracle, este tipo de bases de datos tradicionales, hay funcioncitas que me permiten calcular algo parecido a un hash, para que no tenga uno que, digamos, reinventarse la rueda en ese sentido de buscar una función que no me genere tantas colisiones. En este ejemplo que les estoy mostrando un código de 4 líneas en Python muy sencillo, se importa, por ejemplo, una librería que aplica ese tipo de hash con un estándar de nuevo de criptografía ampliamente conocido como es el SHA-256, donde yo simplemente le paso el número de DNI, si lo ven acá, estoy pasándole un número y simplemente le paso ese número y le digo aplíqueme el hash. Con eso ya voy a correr este código, automáticamente en esa línea él va a calcular, si ustedes lo ven acá, el hash para ese DNI es este número que está acá, este secuencia, digamos, de alfanumérico. Y esto ya es un número que me permitiría identificar o aplicar ese hash a ese número de DNI de una manera muy simple con algún lenguaje de programación, vamos a decir, conocido como puede ser un Python en este caso, ¿vale? Bueno, eso simplemente para mostrarles que hay formas de hacerlo de una manera muy simple, incluso en Excel, o de manera un poquito más sofisticada con algún lenguaje de programación, o de nuevo uno podría hacerlo directamente en una base de datos como tal. Eso era como para aclarar un poquito el concepto de cómo aplicar, cómo calcular, cómo hacer una generación de un hash o de una anonimización de ese dato. Eso aplica tanto para números, como lo mostré ahorita en la pantalla con el DNI, pero también la idea es que lo pueden aplicar incluso a un correo electrónico, a una dirección de residencia, de domicilio o al nombre de una persona. Vale. Ahora, en la parte ya continuando con el mismo tema de anonimización, mire que tenemos el mismo diagrama de identificar, gestionar accesos, catalogar y anonimizar. En AWS existen servicios que permiten hacer esa parte de anonimización de una manera más automatizada. Y algo que mencionaba también ahí, Alma. Piensen lo que en un archivo Excel probablemente de 500 filas, 1000 filas, 2000 filas, 50.000 filas, es relativamente fácil de aplicar, pero ¿qué pasa si vamos a procesar grandes volúmenes de datos? ¿Qué pasa si vamos a procesar millones de datos, teras de información? Ahí la aproximación puede ser diferente desde el punto de vista de tiempo de procesamiento y de escalabilidad, del tiempo, digamos, también y de consumo de recursos que al final también va a generar eso. Y por tanto, AWS tiene un conjunto de servicios en cada una de esas categorías, de esas actividades como identificar, catalogar, gestionar accesos y anonimizar, que le permite, digamos, fácilmente a ustedes entrar a hacer cada una de esas actividades. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar a revisar algunos y yo les voy a mostrar en pantalla algunos de ellos como para que los toquen un poquito, para que los veamos y entiendan un poquito cómo funcionan, empezando por la parte de identificar. Entonces, identificar tenemos, como ustedes lo ven, hay 6 servicios. Les voy a mostrar, por ejemplo, en Glue, que es el primero, que está acá. Glue es el servicio en AWS que permite hacer toda la parte de ETL, extraer fuentes de datos desde bases de datos, por ejemplo, hacerle transformaciones, limpieza, pero también incluye la parte de identificación y anonimización. Glue DataBrew, que es el que está aquí a la derecha, el DataBrew, me permite hacer lo mismo de explorar los datos, perfilamiento,
identificación de información sensible y también la anonimización en una interfaz más simple. Es como para usuarios ya que se parece, ahorita lo vamos a ver un poco más como un Excel, en el sentido que es filas, columnas y hay unas funciones que yo aplico y digamos unas gráficas que me permiten entender mejor los datos. Y algunos otros como Comprehend y Macy. Comprehend, por ejemplo, me hace todo el tema de procesamiento de lenguaje natural, es decir, poder interpretar texto abierto e identificar en ese texto abierto, aplicando Machine Learning, cuáles son las palabras, piénsenlo, dentro de un párrafo, ya no dentro de una base de datos estructurada, sino dentro de un párrafo, un PDF, un párrafo de texto, un correo electrónico, cuál es la información que de pronto estoy identificando ahí como sensible, a partir de nuevo de Machine Learning. Y Macy también me hace un análisis para identificar información sensible en repositorios de TXT o en repositorios de archivos en general, donde uno pudiera encontrar información que se quedó ahí expuesta y que toca protegerla para evitar filtración de datos. ¿Listo? Entonces, les voy a pasar a mostrar aquí en vivo en la consola AWS cómo lucen esos servicios. Eh, Creo que ahí estoy mostrando mi pantalla, ¿cierto? En la navegador de la consola de AWS. Entonces, esto es Macy, Amazon Macy, que les mencionaba ahorita. ¿Qué hace Macy? Lo que les decía, identifica si en el Data Lake, que es uno de los conceptos, digamos, que les describí previamente, si en ese Data Lake estoy dejando información disponible. Y él me hace una identificación de información, por ejemplo, acá en este caso, pues no hay información sensible abierta, pero si tuviera alguna información sensible como cédulas, números de cédulas en un archivo TXT, por ejemplo, él identificaría y me da la recomendación para que yo haga algo con esos datos, ¿no? O los cifre, o los elimine, o les haga una anonimización, ¿no? Dependiendo del modo de qué es lo que necesito. Eso es Macy, identificación de información sensible. El otro servicio que les voy a mostrar es Comprehend. Comprehend es un servicio, como les decía ahorita, que me permite hacer análisis de texto abierto. Les voy a hacer un zoom acá. Por ejemplo, miren este texto. Bueno, está en inglés, pero funciona también en español. Es un texto, por ejemplo, piensen en algún review que una persona hizo, por ejemplo, cuando se fue a alojar o en Airbnb o en algún hotel, una plataforma, y de pronto deja algún comentario, ¿no? Yo fui al sitio, me pareció muy chévere, pero imagínense que alguien por error, por desconocimiento, empiece en ese review, en ese comentario, a escribir información o a dejar información sensible. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo ven acá, esta persona dejó un comentario que dice que, eh, listo, que está pendiente el pago de una tarjeta de crédito con un número particular. Entonces, imagínense, dejar un número de tarjeta de crédito. También está diciendo que le consigne un dinero a una cuenta, de una cuenta bancaria número tal, ¿cierto? Con un código X y que cualquier cosa le envíe la información a una dirección física de un domicilio, ¿cierto? O a un correo electrónico determinado. Entonces, mire que en este párrafo hay mucha información sensible y lo que hace Comprehend aquí, si ustedes lo ven, es resaltarlo. Bueno, aquí gráficamente se muestra como que está resaltada, pero ya les muestro cuál es la salida y le dice, mire, de este párrafo, esta información es sensible. ¿Sí? Y la califica con algún porcentaje, digamos, de sensibilidad. Les muestro acá, donde dice PII, que es Personal Identifiable Information, información personalmente identificable. Y miren que él va a detectar dentro de este párrafo, si ven que está subrayado en azul, información que es como el nombre de la persona, el número de la cuenta, el número de la tarjeta de crédito, un correo, un nombre, una dirección, y él me estaría entregando la información con un porcentaje de confianza de qué tan sensible es esta información. ¿Listo? Y esto solo es invocar al servicio y hace esa identificación de la información que es sensible. ¿Vale? También funciona en español. Eso por la parte de identificación. Voy a mostrarles también aquí con este otro servicio que se llama, a ver, ¿qué se acá? Ese otro servicio que se llama DataBrew. Se hizo un perfilamiento de estos datos y miren que él automáticamente, déjenme mostrarles aquí un dataset. Imagínense que ustedes tienen un dataset con información de pacientes, ¿listo? Vamos a ver esa información. Y DataBrew, otro servicio AWS, les permite, esperen que la sesión se cayó, acá, permite DataBrew hacer ese perfilamiento de los datos
para ver qué información de la que está allí es sensible. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, un segundo, entramos a DataView. Entonces vamos a ver de nuevo el dataset de pacientes. Miren lo que yo entro acá. Y él ya me arroja una información de overview, una información general de perfilamiento, ¿listo? Donde me dice, ah, bueno, no sé, tiene tantas columnas, tantas filas, unas correlaciones, pero para el caso que nos convoca hoy, miren que me identifica PII, información sensible, y me dice que de las 25 columnas que hay, 19 no tienen información sensible, pero 6 sí. Y me dice cuáles son las 6 columnas sensibles. Por ejemplo, encontró que el número de licencia, de licencia de conducción, está ahí y con esa información podría, digamos, identificar quién es la persona, también el nombre, el apellido de soltera, la dirección física, digamos, y la ciudad con algún porcentaje de nuevo de confianza. Entonces, esto me ayuda mucho a hacer un escaneo, piénsenlo, de mis datasets para ver cuál es la información que yo tengo sensible. Eso, volviendo a la primera fase que les mencioné, identificar información sensible para luego poder entrar a hacer un tema de catalogado o anonimización o enmascaramiento, lo que corresponde. Vale. Eso en cuanto a identificación. Ahora, viene la parte de catalogado y acceso de datos, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí yo ya necesito, una vez identifico y me doy cuenta, ah, ok, ojo que en este dataset está o el DNI o el correo electrónico o la dirección, entro a ejecutar dos tareas y de nuevo ahí también me va a ayudar estos servicios de AWS o piénsenlo en su base de datos, poder agregarlo en el catálogo de datos o poder identificarlo en un diccionario de datos para saber que yo tengo que ejecutar alguna tarea como las que he escrito previamente. ¿Listo? Entonces, una forma de esa catalogación, les voy a mostrar aquí otro servicio AWS que es Lake Formation, me permitiría, volvamos con el ejemplo de pacientes que estábamos viendo ahorita, me permitiría, viendo el esquema y ya sabiendo, por ejemplo, que pasaporte, por ejemplo, o que SSN, que es el número de seguro social de los Estados Unidos, muy similar a lo que podría ser un número de DNI o identificación. Entonces yo puedo llegar y decirle a ese campo, listo, que es información sensible agregándole, por ejemplo, un tag. Entonces piensen lo que yo aquí le agrego una etiqueta donde le digo, esto es información sensible. ¿Listo? ¿Esto para qué me sirve? Para que luego cuando ejecute todos los flujos de ETL o incluso cuando ejecuto la asignación de permisos, yo pueda hacer esos permisos a nivel de esa etiqueta. ¿Por qué? Porque si lo hago campo por campo, siempre podría ser que a mí se me pase, ¿cierto? Somos humanos y de pronto a mí se me pasa eh, o anonimizar o dar permisos para el acceso a alguno de los campos, y es que tengo, como en este caso, 6 columnas que son sensibles. De pronto, en algún momento le doy permiso y se me olvida que la quinta columna es sensible, y hacerlo con estos tags, con esa etiqueta, lo que me permite decirle todo lo que sea clasificado como PII, eh, anonimícelo, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el pasaporte y el DNI están marcados como sensibles. Una vez hecho esto, yo ya puedo entrar a asignar permisos, ¿cierto? Yo ya puedo asignar temas de permisos, que eso sí, como ustedes lo harían probablemente en una base de datos tradicional, a nivel de columna y decirle, ok, esta información que está acá, eh, por ejemplo, acá, grant, asignarle permisos para que a esa tabla de pacientes, ¿cierto? Pueda hacerle select, pueda hacer una consulta sobre la tabla o pueda borrar o eliminar, pero lo interesante es que yo puedo hacerlo también a nivel de tags. Y de esa manera yo gestiono tanto la catalogación como los accesos que voy a dar a los diferentes usuarios sobre cada uno de esos tablas, columnas, incluso filas, ¿vale? Bien. Ahora, en la última parte que tiene que ver ya con la aplicación de la anonimización de datos como tal, allí tenemos también servicios que nos permiten ejecutar esto de una manera automática, ¿listo? Tanto a partir de que identifique la información y de una vez la anonimice, como que si yo ya conozco previamente cuáles son las columnas que tengo que anonimizar, pues aplicar directamente cada uno de esos procesos. Y ahí vamos a entrar a mirar dos servicios, Glue y DataBrew, que creo que ya los hemos visto previamente, pero ya en modo que ya identifiqué los datos, ya los catalogué, ahora quiero anonimizar, ¿vale?
Entonces, vamos a hacerlo aquí en dos partes. Lo primero, con DataBricks que les había mostrado. Entonces, una cosa es que yo ya puedo ver cuál es la información sensible, pero lo otro es listo, ya que la identifiqué, voy a entrar a hacer un, una tarea de anonimización. ¿Listo? Esperen un segundo que aquí está cargando el entorno, por favor. Entonces, miren, era lo que les decía, el entorno de DataBrew es muy orientado, es muy visual, es muy fácil, no necesito conocimientos muy profundos. Si ustedes ven acá, yo tengo la información, por ejemplo, la fecha de nacimiento, fecha de muerte en el caso que sea un paciente que ya haya fallecido, el número de seguro social, que de nuevo, la analogía al DNI, la licencia de conducción y más. Miren, entonces esta información es sensible, ¿cierto? Y algo que yo puedo llegar a hacer entonces aquí es con esta información empezar a modificarla de la siguiente manera. Entonces resulta que yo quiero eh, agregar una función, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, acá, mire, por ejemplo, de información. Esto se llama, denme un segundo. Acá, entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a hacer una parte de redactar valores, que redactar es básicamente seleccionar cuál es la columna que yo quiero anonimizar. Entonces, por ejemplo, el SSN, el pasaporte, ¿listo? Y hacerle cuál es el símbolo que yo quiero redactar, que yo quiero enmascarar. ¿Listo? Entonces yo puedo decirle, reemplacen eso por símbolos de hash, símbolos de comodín. O yo puedo hacer algo en el caso de que no, lo que no quiero redactar, sino lo que yo quiero realmente es agregar una función un segundo acá, una función de reemplazo de enmascaramiento. Segundo acá lo agrego. Aquí, mire, información sensible, yo puedo decirle, hágame un valor de hash. ¿Sí lo ven acá? Pues mire, yo puedo agregar que no me haga el mascaramiento y no me haga un hash. Y cuando le digo el hash, yo le digo a qué columna le hago el hash, por ejemplo. ¿Listo? Fecha de nacimiento y SSN. ¿Cuál es la función? Y aquí era donde yo les decía, ya eso está previamente, es estándar, por lo tanto yo puedo fácilmente seleccionar cuál es la función de hash. En este caso, SHA-256 es básicamente lo que decía, un algoritmo ya definido y estándar de la industria de criptografía para aplicar ahí una función. Y le digo que me lo aplique sobre toda la información, de manera que yo ya pueda entrar a aplicar eso de una manera automatizada y cada vez que me llegue nueva información, yo podría decirle que lo haga, digamos, de una manera bastante fácil. ¿Listo? Entonces, ahí ya, bueno, tengo que seleccionar aquí un ciclo de un momento y les muestro ya la salida una vez hecho esto. Entonces, simplemente le digo aplicar y van a ver que ahorita lo que es los datos que seleccioné, el SSN, de nuevo, el número de seguridad social o el DNI, va a terminar ejecutándose ese enmascaramiento una vez termine este proceso. Eso es con el servicio que les mencioné de DataBrew. Pero de la misma manera, piensen lo que esto es muy para un analista de datos que de pronto no tiene muchos conocimientos en la parte técnica, que visualmente lo puede hacer, pero para un ingeniero de datos también podría ser un flujo en blue, como les muestro acá, e ir ejecutando tareas. Miren que acá también hay una transformación. Entonces, lo que hago es leer datos desde la fuente, piénsenlo, la tabla de pacientes, la tabla de estudiantes, lo que sea, hacer una detección e inmediatamente hacer eh, una redacción, es decir, hacer lo que les mencioné, aplicar un hash o aplicar una redacción para hacer un reemplazo de esa información y guardarlo en otra base de datos destino. De esa manera, yo ya podría entrar a mirar la tabla y ver cómo la columna que corresponde quedó cifrada. Pues, por ejemplo, si vemos acá, esas columnas ya podrían quedar de una manera ofuscada para que se mantenga lo que les mencioné, la trazabilidad, pero se puede hacer de manera automática. Ahora, el último ejemplo que les quiero mostrar es con un servicio nuestro de inteligencia artificial que se llama Bedrock. Bedrock utiliza lo que se llama inteligencia artificial generativa, que es, piénsenlo, un robot al cual yo le puedo decir incluso en lenguaje natural que me identifique información sensible. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
Voy a escribir aquí un párrafo que ya tengo previamente, ya lo veo, que es parecido al que habíamos visto anteriormente, pero en español. Voy a copiarlo acá, creo que lo están viendo. Y yo le estoy diciendo a un robot a través de un chat, que eso es verlo. Le digo, mire, identificar información sensible y PII en el siguiente párrafo. Imagínense, mire que este es el párrafo muy similar al que vimos ahorita. Hola, soy Pedro, hola Pedro Pérez, soy Cristian, su cuenta de tarjeta de crédito tal, número tal. Y yo le estoy diciendo ya al robot que lo haga él solo. Si yo ejecuto esto, se van a dar cuenta, y ahí lo están viendo, automáticamente el robot, a partir de la instrucción que yo le di, me hizo la identificación. Me dijo, mire, el nombre, me dijo, las piezas de información sensible y PII se identificaron en el párrafo. Nombre, Pedro Pérez, tarjeta de crédito, número de cuenta bancaria. Miren que él automáticamente ya me hizo esa detección, ¿listo? Utilizando inteligencia artificial generativa. Y algo aún más interesante es que yo le puedo decir, listo, además de que ya me identificó, enmascárela. Entonces le estoy diciendo, a partir de esta información que usted ya sabe cuál es, ¿cierto? Enmascare la información sensible de PII. Y miren que el robot va a tomar el párrafo original y a partir de lo que identificó, miren que ya me está agregando una especie de comodines ahí. Hola, nombre entre corchetes, quiere decir, eso está como protegido ya, está enmascarado. Número de tarjeta, miren que quitó el número de tarjeta y ya lo reemplazó por un comodín, de nuevo, como por un valor que no me implique riesgos de divulgar información sensible. Número de cuenta, número de ruta, nombre, email, todo, dirección, mire que todo lo hizo automáticamente el robot sin tener que decirle, sin tener que entrenarlo ni decirle nada, sino simplemente dándole unas instrucciones bien concretas de qué era lo que tenía que hacer y pasándole el párrafo como entrada, ¿vale? Entonces, como ya, miren que vamos desde lo simple a lo más sofisticado que podríamos hacer con herramientas de AWS para hacer esa parte de identificación primero y luego de anonimización o de enmascaramiento, dependiendo de la necesidad. Vale. Ahora, la última parte que ya les quería mostrar para terminar es, hasta el momento hemos venido hablando solamente de información que viene como en una base de datos, ¿verdad? O un archivo de texto, información, vamos a decirlo, estructurada, salvo los párrafos que mostré ahorita también. Incluso nosotros tenemos varios clientes donde piensen en una llamada telefónica al contact center. Puede que un cliente entregue información, un usuario entregue información sensible y uno podría, con las técnicas de los servicios que les mostré ahorita, hacer esa redacción para ocultar información que fuera sensible en una llamada. Por ejemplo, para hacer analítica y entregar esa información a un equipo que quisiera hacer un análisis, pero que no quiera o no deba acceder a información de tarjetas de crédito, cosas de ese estilo. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer anonimización de datos que no son estructurados? Entonces, por ejemplo, miren acá, para temas de investigación médica, por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer análisis de estas radiografías de tórax. ¿Listo? Normalmente la radiografía de tórax, ustedes creo que varios han podido verlo en la práctica, vienen con una información aquí de un paciente, ¿sí? John Stiles, con una edad, 78 años, una fecha de nacimiento, probablemente un número aquí de identificación, probablemente sí, algo que podría generar un riesgo si esta imagen para los temas de investigación que les menciono se comparte tal cual como está. Entonces, con servicios nuestros como Recognition, que lo tenía en el slide anterior en esta parte, SageMaker y Recognition, que está acá, yo puedo hacer una identificación no solamente en texto, sino en imágenes o en audio. Si es que lo que tengo información es en audio, hago la transcripción para, por ejemplo, identificar que aquí hay información sensible, porque hay un nombre, una fecha de nacimiento, y con Recognition hacer el tratamiento de la imagen para, como ustedes lo ven aquí, ocultar lo que es sensible, como el nombre, como la fecha de nacimiento y demás, y dejar lo que de pronto sí es importante de tema de la investigación. No sé, aquí cuál es la tomografía, la imagen obvia como tal, cuál fue, no sé, algunos valores que sean importantes de cara a la investigación, pero ocultar algo para que no puedan identificar de quién es esta radiografía. Esto lo muestro un poquito más como para ver el arte de lo posible, hasta dónde podríamos llegar a anonimizar no solo información textual, sino de imágenes, de audios, PDFs, etcétera, con el propósito de poder hacerlo de una manera automatizada, que imagínense esto hacerlo manualmente, sobre miles de radiografías, pues implica un trabajo manual muy, muy extenso. Con servicios como los que ofrece AWS, podríamos hacer esto de una manera mucho más escalable. Bueno, hasta aquí era la parte que tenía para contarles en la sesión de hoy y creo que podemos dejar ahí un espacio para preguntas.
Excelente, Cristian, extraordinaria ponencia. Realmente hemos aprendido muchísimo el día de hoy y además que de manera práctica como para ya ir directamente a ejecutar. Nos han hecho muchas preguntas y creo que hay algunos que se han repetido un poquito. Voy por la primera pregunta de Gerardo Cortijo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Dice, Cristian, ¿consideras que la anonimización se considera semejante a una encriptación o existe algún aspecto adicional? Pero buena pregunta, Gerardo. Bueno, sí, a veces se suele usar esa palabra intercambiablemente, pero no es igual. Cuando aplicamos una anonimización, usualmente, y sobre todo con estos algoritmos de hash que les mostré, tiene la característica de que el hash no es reversible. Es decir, tú agarras la información origen, cruda, ¿cierto? La información original, le aplicas una función de hash y ese resultado no hay forma de devolverse ya. Listo, yo no puedo tomar el hash y aplicarle otro algoritmo matemático para que vuelva la información original. Eso no se puede hacer, es decir, el hash va en un solo sentido. Cuando yo encripto o cifro, sí puedo, la idea es que uno cifra para que luego el que tenga permisos pueda descifrar y obtener la información cruda, digamos, limpia o legible. Por tanto, ahí hay una diferencia en cifrado y anonimización que utiliza normalmente hash para poder hacer esa parte de anonimización o transformación en un solo sentido, no bidireccional como lo podría hacer un cifrado, una encripción. Usan algoritmos similares, pero es un mecanismo diferente. Excelente, excelente, muy interesante. Es una pregunta muy, muy buena también. Gracias, Cristian, ahí por tu respuesta, por clarificar esta diferencia. Y qué bueno que ya estés comentando que este hash es irreversible. Recuerden que el propósito de anonimizar es que se proteja esta información de los datos personales y obviamente no se debería hacer irreversible. Entonces, um, eh, debería ser irreversible, ¿no? O sea, que no se logre. Y ahí quiero comentarte un par de preguntas. En realidad es como una misma pregunta que está haciendo Estefan Quintanilla. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y Juan Carlos Sencho dice, ambos hablan sobre este tema, ¿no? De si la anonimización de los datos se pueden regresar a los datos reales o si la anonimización puede ser irreversible. Bueno, yo me voy a adelantar un poquito ahí, te voy a dar el pase, Cristian, pero recuerden, siempre cuando estamos aperturando datos abiertos, tenemos que buscar este equilibrio entre la utilidad de los datos y el nivel de privacidad. Entonces, los datos personales, ahí te dejo la pregunta, Cristian, para que nos puedas comentar. Sí, la idea es que, exacto, para temas de anonimización, la idea es que sea irreversible. ¿Qué pasa? Al interior de la organización, que es digamos, el que administra los datos, ¿no? Los dueños son del usuario, nos pensamos en temas de usuario, pero las organizaciones, en este caso sector público, las entidades que gestionan, administran estos datos, tienen la responsabilidad precisamente que al interior, para los procesos como tal que el ciudadano entrega sus datos, puedan gestionarlo, utilizarlo. Pero cuando ya lo van a exponer, por ejemplo, a datos abiertos o lo van a entregar a otra entidad, son responsables también de que esa otra entidad pues no pueda hacer ese reverso porque implicaría que estaríamos entregando información confidencial, ¿no? Si al final detectan de pronto que esta radiografía de tórax o mi tarjeta de crédito o lo que sea es de Cristian Castellanos, pues ahí estaríamos incurriendo en una responsabilidad, digamos, en términos de leaks, de filtraciones de datos. Por tanto, la idea es que la anonimización no sea reversible. Si lo que necesitamos es cifrado, que no, y ahí vuelvo a la pregunta anterior, es otro concepto y la idea es que en el cifrado yo sí puedo cifrar y descifrar con una llave de tal manera que solamente el que tiene la llave puede accederlo y ese propósito pues sí es de poder hacer reversible esa cifrado. Buenísimo. Tenemos otra pregunta en ese sentido también, y creo que ya en la ponencia quedó más o menos clarificada sobre, pero igual te la planteo, Cristian, dice, ¿cuál de los dos métodos de anonimizar, enmascarar o de identificar es más seguro? Creo que de lo que vamos conversando, pues el enmascaramiento no es un proceso de anonimización, pero ahí te dejo en la cancha, Cristian, la pregunta. Sí, de acuerdo. La diferencia principal es que ahí lo que es enmascaramiento, yo no puedo hacer trazabilidad, ¿no? Imagínense
que yo entrego, piénsenlo, una tabla con la información de una de usuario, digamos, y otra tabla con la información de todas las transacciones que ha hecho ese usuario. Si en la columna de usuario, que está en ambas tablas, hay ese enmascaramiento, es decir, asteriscos, yo no voy a poder cruzar esa información, ¿cierto? Yo no voy a poder saber qué usuario hizo qué, porque todos tienen asteriscos, luego eso no lo va a poder cruzar. Entonces, si yo lo que necesito es trazabilidad, que es lo que nos está abocando esta sesión, sí necesito poder cruzar esa información. O piénsenlo, si yo ni siquiera con otra tabla, con la misma información, la misma estructura, pero yo quiero mirar cómo se comportó esa usuario, persona, organización, colegio, universidad, lo que fuere, a lo largo del tiempo, con una serie de asteriscos, yo no voy a poder saberlo. Si el otro semestre me entregan una información con el ID anonimizado de institución o de usuario o de ciudadano, pues yo no voy a poder hacer trazabilidad de cómo se comportó, si hubo un cambio en una observación del periodo pasado al actual, porque todos con lleno de asteriscos o de numerales no voy a poder hacer nada. Entonces, por eso el enmascaramiento es para un tema diferente, no mostrar los datos, pero poder saber que existe ahí ese dato y que no lo puedo ver. El tema de anonimización sí tiene que ver con que sí puede hacer una trazabilidad. Y ya en el término del algoritmo recomendado, ahí mi recomendación es, obviamente como les mostré en el slide, es un tema de evaluar el riesgo y esfuerzos y recursos, pero podría ser desde un tema en Excel hecho a mano con el riesgo que hayan colisiones, lo que les mencioné, o una función ya estándar, ampliamente utilizada, que les da la tranquilidad que, por un lado, no se puede hacer la reversa y por otro lado, reduce lo máximo el término de colisiones. Entonces, por ejemplo, SHA-256 que les mostré, o todo lo que algoritmos de encripción, o sea, se basan en algoritmos de encripción, pero sirven para aplicar hash, les serviría como para poder no reinventarse, digamos, las ruedas, sino utilizar algo que ya sea estándar y fácil de implementar. Buenísimo, excelente respuesta. Ya saben, no vale la enmascarar los datos porque hay muchos riesgos. Y vamos por este proceso que nos acaba de mencionar Cristian. ¿Por qué? Porque se ganan más puntos, ¿no? Si ustedes hacen un algoritmo más avanzado como este hash que mostró Cristian, pues van a tener 20 puntos en vez de 10. Entonces vamos por este camino. Ya lo mostró, ya ustedes también lo pueden hacer. Y el otro punto es la trazabilidad. O sea, si ustedes mantienen la trazabilidad, es importantísimo porque no solamente van a ganar unos 30 puntos más, o sea, 50 en total, sino que van a permitir que los ejercicios, cuando se usen estos datasets con herramientas de inteligencia artificial, pues se van a poder hacer ejercicios mucho más grandes. Y ahí, Andreita, por favor, si puedes ir colocando ya el link de asistencia para que vayan registrando su asistencia, por favor. Registren su asistencia para que puedan ustedes luego obtener su constancia de participación. Vayan escribiendo ahí sus datos. Ahora vamos cambiando un poquito porque muchos de los asistentes pues se han quedado maravillados con esta herramienta que nos has mostrado, esta facilidad del uso, Cristian. Y muchos nos están preguntando, como Enrique, Josie, Herles, nos están preguntando si esta plataforma de Amazon tiene algún costo, es libre o hay qué parte es la paga. De repente, si nos puedes dar como que el link como para entrar o no sé. A ver, cuéntanos un poco ahí, Vale. Cristian. Vale, no, buenísimo. Voy a compartir. A ver, ¿qué pasa? Obviamente varios de estos servicios tienen una capa gratuita y les estoy compartiendo la pantalla donde yo creo que puedo copiar esto en el chat. A ver, no estoy tan familiarizado con Zoom. Voy a tratar de copiar esto aquí en el chat. Sí puedo, ¿cierto? Sí, acá está. Allí. Eh, Vamos a decirlo que dentro de los servicios que les mostré, hay algunos que ofrecen esta capa gratuita y aquí uno puede buscar el servicio. Entonces, por decir algo, lo que tiene que ver con almacenamiento, es decir, el data lake sobre el cual yo guardo los datos. Entonces, si ustedes buscan, se llama S3, ahí tiene un nivel gratuito de un año, 5 gigas, que podríamos llegar a utilizar ahí de una manera, como les digo, gratuita, para almacenar CSVs, para almacenar imágenes, lo que sea. Por ejemplo, Macy, que también fue uno que les mostré, tiene 30 días de prueba gratuita. Vamos a decirlo, hay unos servicios que son gratuitos, pero hay otros y tienen que tener muy en cuenta ese límite porque no es infinitamente gratuito, sino, por ejemplo, si ya se pasan de los 5 gigas de almacenamiento con S3, pues va a empezar a generar un costo. Entonces toca analizar bien cuál es
el volumen de datos que van a almacenar, o si es con Glue, pues también tiene algún tema de capa gratuita, pero toca revisar muy bien cuál es el servicio que quieren utilizar, en qué porcentaje lo entrarían a utilizar para ver cuándo genera costo o no. Eso en términos, digamos, de gratuidad o de opciones para que entren a utilizarlo sin costo. Pero por otro lado, algo que también podemos hacer es, recuerden que yo trabajo en sector público y lo que podemos es, si ustedes al interior de las organizaciones tienen proyectos de este tipo, donde ustedes dicen, uy, esto que mostró Cristian me gustó, tenemos un data lake, queremos llevarlo y mirar si en AWS cómo lo podemos implementar y además de eso, pues luego poder anonimizar, hacer transformaciones, ETL, etcétera, machine learning, etcétera, etcétera. Ahí mi recomendación o invitación es más, contáctenos, vamos a ir un arquitecto de soluciones como yo y un gerente comercial y analizar el proyecto, entender bien las necesidades y poder hacer incluso un tema de coinversión, si es el caso, para poder habilitar en sector público ese tipo de proyectos que sabemos en algunos casos las restricciones de presupuesto y contractuales que pueden haber. Sabemos hacerlo, lo hemos hecho con muchas instituciones, tanto en Perú como en Ecuador como en Colombia, y por tanto aquí más el llamado es a, si quieren, búsquenos, para que podamos, digamos, entrar ahí a entender mejor la necesidad, la volumetría y llegar a un tema de costeo para que sea costo efectivo de cara a la entidad. Excelente, buenísimo. Mira, en esa línea te voy leyendo para ir avanzando con las preguntas, porque hay un montón de preguntas, están todos muy entusiasmados. Qué bueno. La pregunta de Sergio Barcárcel y Norberto Recarte, hola ambos, es muy parecida y les voy a comentar, ¿no? Más o menos, ellos están preguntando si con la herramienta gratuita, pues se podría hacer este proceso de anonimización. Y ahí quería complementar para cerrar la pregunta con Lourdes. Lourdes también dice que está muy buena la presentación, Cristian está contenta. Dice de Qué todos bueno. los productos que has mostrado, pues, eh, ¿cuál tú recomendarías para hacer este proceso de anonimización? Entonces son como que esas dos preguntas ahí. Vale, miren que si recuerdan el slide que les mostré, voy a volver acá. ¿Cuál es el tema? Depende mucho del caso de uso, es decir, voy a volver acá, simplemente. Depende mucho del caso de uso, entonces, en el sentido de que si son datos pequeños, puede que un servicio se ajuste mejor. Si ustedes me dicen, no, voy a decir cualquier cosa, 50.000 filas, 20.000 filas, 10.000 filas. Eso consideramos datos pequeños, digamos. Ahí de pronto, y depende también no solo de la característica de los datos, sino la característica de la persona que está usando el servicio. ¿Sí? No es lo mismo que lo esté usando, voy a decir, algún analista de negocio que entiende muy bien de negocio, las columnas y el Excel se siente súper cómodo, pero de pronto no se siente cómodo en Python, no se siente cómodo escribiendo código. Entonces, dependiendo de ese perfil, uno entra a recomendar cuál es el servicio que más se ajusta. Por eso en la respuesta pasada, necesitamos entender bien volumen de datos, cuál es el equipo de analítica o el equipo de ingeniería o el equipo de negocio que estaría entrando a utilizar, a hacer el proceso, porque ahí, por ejemplo, ustedes me preguntan, el volumen de datos es pequeño, yo no me siento tan hábil, bueno, pues, yo me siento muy como en Excel, y si es todo visual como el que les mostré de DataBrew, ese sería el camino, DataBrew, para ese tipo de cargas pequeñas. No, ya aquí sí es un diferente y el tema es moler o procesar teras de información, ¿cierto? Ahí probablemente el mejor servicio sea Glue, que me permite visualmente ir jalando los datos, pero por debajo aprovisiona un clúster que permite hacer todo el tema de procesamiento pesado de datos sobre grandes volúmenes de información, Big Data. Entonces vamos a decir lo que va a depender mucho de el caso de uso, el usuario, bueno, y el costo, ¿no? Habrá un servicio que en volumen pues cuesta más que otro, entonces también es de analizar muy bien, dependiendo del tamaño y de la volumetría, el costo asociado para que pueda entrar a decidir cuál es el servicio que más se ajusta. Excelente. Y una última pregunta. eh, Ujú. Aquí nos están haciendo, Juan Cornejo eh, dice, ¿no? El aplicativo de anonimización de estos datos que se deben de anonimizar, por ejemplo, este software o esta inteligencia artificial que tú mencionabas, Cristian, dice, sabe este robot o este algoritmo, sabe identificar qué es un RUC, qué es un código de asegurado SIS de la persona, o es que
nosotros como usuarios y conocedores de esta información, le tengo que decir, ojo, así es la estructura de un RUC. Esta es la estructura, o sea, enseñarle primero a la inteligencia artificial y luego para que me pueda identificar eso, o ya viene preprogramado. Buenísimo, mira. Te respondo ahí de dos puntos. El primero es, lo que es estándar, llamémoslo, una tarjeta de crédito, un número de DNI, tanto los servicios que les mostré que hacen todo el tema de procesamiento como DataBrue y Glue, ya tienen, les muestro acá, un conjunto de categorías, digamos, de identificación, vamos a decirlo, bastante estándar. Les muestro acá, tal vez, acá. Miren que acá ya cuando uno abre aquí los tipos de categorías, existe, bueno, para los diferentes países, Argentina, Colombia y demás, no recuerdo si para Perú está, y una serie de, acá, de formatos, piénselo, de patrones específicos, como los nombres son estándar, es decir, nombre tanto en español como en inglés ya está, tiene sí, algún patrón que es fácilmente identificable, correos electrónicos, tarjetas de crédito, IPs, etcétera, teléfonos, etcétera, pasaportes, ¿tá? Si yo tengo alguna estructura que de pronto no está en esa categoría, yo puedo crear un nuevo patrón, ¿listo? Entonces yo puedo decir, creemos un patrón donde, por decir cualquier cosa, desconozco, ¿no? Pero por decir cualquier cosa, no, es un patrón donde vienen 4 letras, guión, 5 números, guión, tal cosa, yo puedo definir ese patrón y de esa manera lo incorporo para que lo identifique automáticamente. ¿Listo? Eso en el caso de los servicios que se ejecutan, digamos, como lo vieron ustedes más desde el punto de vista de ingeniería de datos. Con el robot, que entiendo que también fue la pregunta como esta, este robot que ya identificó unas cosas, también él está entrenado con millones de datos, grandes volúmenes que están disponibles en Internet, pero si yo necesito algo y hago la prueba y no me identificó algún patrón, yo le puedo decir al robot, ojo, este patrón, identifíqueme esta categoría como es, a partir de este patrón, le puedo decir al robot esa información adicional que él no conoce previamente para que empiece de ahí en adelante a identificarme ese patrón. Lo interesante de hacerlo con el robot es que si ustedes lo ven es muy conversacional, ¿no? Yo hablo con él, no es como ir a entrenar un modelo, escribir código, sino yo hablo y él, digamos, me permite hacer esto mucho más intuitivo, mucho más a nivel de lenguaje natural. Entonces sería como una ventaja y en ese sentido también lo podría hacer si es que hay cosas que no me esté identificando. ¿Listo? Buenísimo. Hay muchas más preguntas, pero ya tenemos que cerrar esta sesión. Yo creo que nos ha quedado muy claro. Amazon Web Service tiene, digamos, una versión gratuita para que ustedes puedan hacer este proceso de anonimización cuando, pues, no hay, dependiendo de la casuística de cada uno de ustedes, ya lo explicó ahí, Cristian. Y también, si hay alguna consulta, duda o ya quieren ponerse en contacto con Cristian en su PPT que vamos a estar colgando en la landing, va a estar su correo, así que para que ustedes puedan tal vez contactarlo a él. Eh, Muchísimas gracias, Cristian. No sé si tienes algunas palabras finales de despedida para ya ir cerrando la sesión. No, Alma, muchas gracias a todos y por la paciencia. Nos pasamos 8 minutos. Eso es buena señal porque quiere decir que hay mucho interés y espero les haya gustado la sesión y más bien gracias por invitarme. Fue un placer. Muchísimas gracias. Recuerden, el día de mañana nos vemos en nuestra última sesión de esta semana y el próximo martes tenemos la parte de recopilación. Mañana es una clase magistral con la OEA. Vamos a estar hablando de esta parte más estratégica de los datos abiertos, cómo estamos posicionados en el mundo en el tema de datos abiertos, cuál es el propósito de todo esto y por qué es importante. Entonces, los invitamos a que mañana también se conecten a las 6 de la tarde. Los vemos el día de mañana. ¡Chao! Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.